Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buen día tengan todos ustedes allá en casa, quien nos sigue, quien nos ve, quien nos aguanta. Oscar Millán, buen día. Buen día, Todo en orden. así es. Te extrañamos la semana pasada, nada más imaginamos que andabas en el mar. Así fue. Estuvimos conversando con Carolina Pavía, una pintora muy buena, muy joven. Y bueno, empezamos este programa con un poema del poeta Paul Celan, que esta semana mi columna estuvo dedicada a él. Medianoche, con las dagas del sueño clavadas en ojos centellantes. No grites de dolor, cual telas flamean las nubes. Una alfombra de seda tendida entre nosotros, por la que bailar de oscuro en oscuro. Nos tallaron la flauta negra en madera viva y ya llega la bailarina. Dedos hilados de espuma de mar nos hunde en los ojos. ¿Uno quiere llorar aquí aún? Ninguno. Así que se arremolina radiante y el fogoso timbal suena más fuerte. Anillos nos lanza, los cogemos al vuelo con las dagas. ¿Nos desposa así? Suena como a añicos y ahora vuelvo a saberlo. No moriste de muerte color malva. Paul Celan, nada menos Paul Celan, que es un poeta que nació en Czernowitz, capital de Bucovina, que perteneció a la minoría judía de esa ciudad, de expresión alemana. Es un poeta importante, de los más importantes del siglo XX, yo creo, de los poetas más profundos, más hondos, y que fue uno de los poetas que más respondió de una manera flagrante a los crímenes del Holocausto. Y sus padres murieron en campos de concentración de un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces él finalmente pudo salir de, de Czernowitz, y después fue a Bucarest, y posteriormente pasó a vivir a París, que fue donde fue muy conocido, y donde finalmente en 1900, vamos a ver, 70, este libro es de 1952, Amapola y Memoria, que es un libro espléndido, a mí me gusta mucho. También me gusta De Umbral en Umbral. Su Fuga de la Muerte es un texto exquisito sobre esas atrocidades de los nazis, ¿no? Y, y bueno, mi columna estaba dedicada esta semana, mi columna que aparece en La Voz de Michoacán cada lunes, estuvo dedicada a Paul Celan. Y finalmente es tremendo cómo se suicida. Era un tipo encantador, muy agradable, muy amable, de una, ¿cómo dice el prologuista de sus obras completas? De una delicada cortesía. Era un tipo interesante. Tuvo una relación platónica ahí con Ruth, una joven con quien pasaron los momentos duros de la ocupación nazi, de la ocupación soviética también en Czernowitz, y fue una relación platónica muy amorosa. A ella le dedica los primeros poemas, ella fue su musa. En fin, seguiremos hablando de Paul Celan ahora que lo he recordado entre mis lecturas.
mis lecturas obsesivas, o cómo le llamaremos, Oscar, cuando uno lee todo el tiempo a autores. Circulares. Circulares, ¿no? Yo creo que, no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que hay autores que los leo siempre, siempre. Hay, sin duda, hay muchas novedades, ¿no? Pero uno puede pasarse la vida persiguiendo novedades y hay autores probados que te han dicho mucho y que no dejan de decirte algo, ¿no? Ahorita hablaremos también de Luis Cardosa y Aragón, que me parece importantísimo. Mm, de Celan quería decir algo más. Fue traductor también, ¿no? Tradujo del francés, del ruso, del inglés, del portugués y del italiano. Y del hebreo, por supuesto, ¿no? Porque era judío. Él guardaba la lengua judía que en su la parte de su vida, no lo quería mucho. Hasta después pudo apreciar su lengua, el yiddish, ¿no? Creo que sus obras más importantes en este mundo de la traducción, tradujo a Rimbaud, Arthur Rimbaud, tradujo a Mandelstam y, si no mal recuerdo, a Paul Valéry. Tradujo a Paul Valéry, a Shakespeare, nada menos. Y a Emily Dickinson, fíjate, a Char, a René Char, a Cioran. Uh-huh. A ti que te gusta mucho Cioran, Sí. Él lo tradujo. Decíamos que su primera, no es su primer poemario, aquí hay un dato mal. Su primer poemario se llamó Manuscrito, fue en el 44, 45, más o menos data de ahí. Amapola y Memoria, fue de 1952, que incluye el poema de Fuga de la Muerte, ¿no? Que también fue traducido como Muerte en Fuga. Leche negra bebemos, siempre bebemos leche negra. Ese principio es tremendo, ¿no? Y bueno, hay una descripción ahí en ese poema de los campos de exterminio nazi, sobre todo el campo de Auschwitz. En fin, platicábamos contigo que tenía como esa característica de la fuga, de la música, ¿no? Sí. Roberto Mezquita hizo un análisis al respecto. ¿Y qué dice? Que las palabras estaban sometidas a algunos principios de la fuga, no todos, porque la palabra y la nota musical son de naturalezas distintas, pero esos procedimientos de la retrogradación o el uso constante de los temas era algo... El tratamiento del tema en la fuga era similar al que en la lengua original utilizó Celan, tanto como él pudo hacerlo con las palabras, que no fue fortuito y eso lo explica Roberto Mezquita con detalle en un video que se puede ver en la red, el Círculo de Poesía, la editorial mexicana, de la que él es colaborador y distribuidor. Fíjate, yo tenía como esa inquietud, habrá que verlo. En fin, Paul Celan, un poeta, él se llamaba Paul Chas, ¿cómo era su nombre? Paul Pesach Ansel, eran sus apellidos. Después fue Paul Celan. Hay una razón por la que puso su nombre como Paul Celan, que ahorita no la recuerdo, que estoy tratando de buscar aquí, pero
Pero bueno, fue conocido y él se casó con una actriz. Digamos, eh, la última parte de su vida, bueno, vivió con, ¿cómo se llama? Una actriz que además, y se suicidó en 1970, sí, debe ser aquí, en 1900, la noche del 20 de abril de 1970. Se lanzó del puente Mirabeau, que por cierto Octavio Paz tiene una traducción de Apollinaire. Hizo la traducción de un poema pequeño, bellísimo, de Apollinaire, de Guillermo Apollinaire, que se llama Puente Mirabeau, y Paul Celan se lanzó de ahí. Entonces vamos a un corte, hablando de puentes. Bueno, ahorita platicamos del desenlace de la muerte de Paul Celan. Regresamos en un momentito. Y es una buena traducción. Es una traducción que he leído durante tiempo y fíjate que es muy curioso, pero mira, hago notas y he escrito poemas. Hay una cosa que yo hice que está, no sé si esté mal o bien o qué será, ¿no? Hay un poema que a mí me gusta mucho, que quiero leer. Se llama Corona, en alemán, Corona también. Y entonces hubo una sensación hace algunos años, en 2005, que está fechado aquí. Yo quise continuar ese poema, como esos poemas que te gustan mucho de un autor y que no quieres que se acaben, y entonces yo cambié el punto final por una coma y seguí escribiendo, ¿no? Es decir, ni imitando a Paul Celan, ni haciéndole un homenaje, ¿no? Seguí escribiendo ese poema que él concluyó ahí, pero y que a mí me gusta mucho. Dice: en la mano me come el otoño su hoja, somos amigos, pelamos el tiempo de las nueces y le enseñamos a andar. El tiempo vuelve a la cáscara. En el espejo es domingo. En el sueño se duerme. Dice verdad la boca. Mi ojo desciende hasta el sexo de la amada. Nos miramos, nos decimos algo oscuro, nos amamos mutuamente como amapola y memoria. Dormimos como vino en las conchas, como el mar en el rayo sanguíneo de la luna. Estamos abrazados en la ventana, nos ven desde la calle. Es hora de que se sepa. Es hora de que la piedra se apreste a florecer, de que el desasosiego le lata un corazón. Es hora de que sea hora. Es hora. Qué maravilla, ¿no? Y es Zeit. Eso es en alemán, es hora. Entonces yo puse una coma y seguí escribiendo la hora diestra, la mirada contra la ventana. Quise seguir un juego que puede parecer idiota, ¿no? Seguir un poema de Paul Celan, pero bueno, es uno de los poemas que más me gustan, que más me gustan, ¿no?
más prefiero, digamos, no digo que es el mejor, no, o que es, no juego a las competencias, no. Un libro de poemas como este libro de Paul Celan, Amapola y Memoria, me parece que no puedes decir, este es el mejor poema, este es el más importante, pues según tus intereses. Pero ¿qué es una colección de poemas que fue reunida por su autor, ¿no? Quiero que estos poemas convivan en un libro, en las mismas páginas, que, 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 que sean una especie de familia poética, ¿no? Entonces, cada poema, de pronto encuentras yo encuentro hay imágenes totalmente que ahora estoy leyendo, tratando de descifrar una cosa que él dice, porque yo siempre quiero hacerle homenaje a los grandes también con mi escritura o con lo que hago. Pero me gusta mucho, mira. De noche, cuando el péndulo del amor oscila entre siempre y nunca, tu palabra llega a las lunas del corazón y tu ojo azul tormenta tiende a la tierra el cielo. Del lejano bosque, atesado de sueño, nos llega el soplo de lo exhalado y la omitida ronda tan grande como los espectros del futuro. Lo que baja y se alza ahora vale para lo soterrado en lo más hondo. Ciego como la mirada que intercambiamos, besa al tiempo en la boca. Este poema me gusta mucho, entonces Monden das Herzens, las lunas del corazón. Entonces, fíjate que empecé a trabajar sobre las lunas. Para mí la luna ha sido una especie de amuleto íntimo, ¿no? Cada luna es distinta, cada vez que sale la luna procuro encontrar las diferencias y las anoto también, ¿no? Esa es una labor del más alto ocio, ¿no? Desde donde llegas a rascarte la panza, ¿no? De gusto. Pero bueno, Paul Celan, hay que leerlo. Yo lo recomiendo mucho. Que lo lean con mucho cuidado, con mucho tino, que se acerquen a cada imagen, que vean lo que no es ingenio, ¿eh? Yo creo que es algo más profundo que el ingenio, es decir, ¿cuáles son las lunas del corazón? ¿No? ¿Qué dice Celan? ¿Cuáles son las lunas del corazón? Descifrémoslo. Eso es el goce freudiano de observar la poesía, ¿no? Descubrir cuáles son y si las lunas son palabras, es decir, si las lunas son memorias, ¿no? Entonces creo que Celan tiene esa característica. Sus imágenes son interminables y son muy hondas, de una extrañeza deliciosa. Hay que hablar también de la última parte de su vida de Celan, donde él quería que su poesía no se entendiera. Era como muy hermético, ¿no? Era como trataba de hacer cada vez más incomprensible su poesía. Sin embargo, sí se logra comprender, ¿no? Óscar, hoy nos vas a hablar de Noé Gittrick, Sí, es Gittrick. un argentino. Así es. Que vive en México, ¿no? Pasó por aquí. ¿Vive él? No. No, murió el año pasado. Ah, muy reciente. En octubre. Uh-huh. Y fue un libro que pesqué en una librería de viejo y con grata sorpresa, porque este es un hombre que tiene una obra ya aquilatada, que ha tenido a bien el Instituto Cervantes en digitalizar. Y una obra también que, pues como no es un novelista de éxito, ni estos que han tirado por millares los libros, es bueno que se digitalice, se conserve la obra
de escritores así, más discretos, pero que tienen su resonancia. Él es del 29, es contemporáneo de Elizalde, de Enrique Lina. Si nos ceñimos al criterio de Pacheco de cada generación por 25 años, pues pondremos un puño más. Podemos meter hasta los del 30. Él vino a dar a México, exiliado junto con su esposa por asuntos de prácticas comunistas o por persecuciones allá en la Argentina, y estuvo aquí del 70 al 80 y tantos, principios de los 70 hasta mediados de los 80. Después vivió en Europa, ¿no? Así es, y uno de los libros, porque hablaré de dos, son dos libros breves, es el de estos textos que hizo en Europa, que son textos de viaje y que empezó aquí en México, en un cuaderno que compró en la Merced. Él ejerció de maestro universitario y en muchos de esos textos estaban bañados de ese vicio que tuvieron muchos en los 70s y los 80s, que fue el estructuralismo, pero desde una mirada que es cómica y nada seria. Es un libro muy accesible y pues me gustó porque yo muy poco he pisado otra tierra que no es la de mis alrededores. Y pasa por París, pasa por Italia. En París, por ejemplo, se escuchó la voz de Paul Valéry en unos cilindros. Y son ensayos que en apariencia no dicen mucho, pero siempre da una vuelta de tuerca. Cuando parece que el ensayo es muy banal, de repente se sumerge en cuestiones, en observaciones audaces. Por ejemplo, cito alguna. Esta cosa tan brutal que fue el Holocausto. Le echa la culpa a Goethe. Dice, es que meter tanta razón en una gente que evidentemente está hecha para vivir con las tripas, pues explota así. O sea, y pues observaciones agudas que vienen también del ser latino. Hay algo que no somos europeos. Nosotros sentimos y obramos desde otros códigos. Claro. Y un latino entre esos países del norte o entre los franceses, pues mira ahí con una distancia muy sana las cosas. Mucho de eso se ve ahí. Y Lucero nos manda un corte. Lucero, tienes que ponerle una multa a Oscar. Bueno, pues aprovechamos para beber café que nos invita a Lunamía Café, que por cierto dentro de poquito van a abrir desayunos y en la mañana pueden pasar muy temprano por su café, por sus jugos y eso. Bueno, muy bien, regresamos. Hablabas de Noé Gittrick, ¿no? De sus ensayos que escribió en Europa. Así es. Sí. Continúa, Oscar. Bueno, todas las lecturas son contrapunto de otras lecturas. Ajá. Y este libro es muy rico cuando has recorrido un poco la historia de la literatura, por lo menos la moderna, y un poco la historia de la pintura, pero aún excluyendo eso, el libro, muchos autores de ahí no los conozco, muchos pintores de los que hace referencia no los conozco, aún así hay cosas que se toman, que te sirven, que te conmueven. Hay escenas de una cosa que le pasó, por ejemplo, en Suiza que me impactó, que estaba un tipo pegándole a una muchacha en la parada del bus, y se baja otro viendo la escena, pero
y con excesiva brutalidad defiende a la muchacha. Una brutalidad excesiva porque era un viejito el que le estaba pegando a la muchacha. La muchacha estaba llorando con sangre así, escurriendo, pero todavía se espantó más de ver cómo se bajó el joven y a un viejito que bien pudo haber inmovilizado, abrazado, pues le dio unos golpes para matarlo. Dietrich presenciando todo eso, quiso intervenir hasta que el viejillo gritó ¡italiano! Y pues él se indignó porque un argentino es un italiano. Y además era a todas luces un gesto racista y y de desprecio. Entonces él se abstuvo y siguió derecho. Pero detalles de eso tiene el librito. El otro libro que recomiendo es un libro de poemas. Él tiene una obra vasta que abarca casi todo. Quizá la cereza del pastel de su obra es que en la Argentina dirigió los 12 tomos de la historia de la literatura crítica argentina. Una cosa que habla con la que los mexicanos no soñamos. Ignoro cuándo nos pondremos de acuerdo para hacer una enciclopedia de la literatura mexicana. Que por lo menos esté en las bibliotecas o en las aulas de las escuelas de letras o de bellas artes. Bueno, él junto con otros argentinos lograron esa obra magna que habla muy bien de cualquier literatura. Y el libro con el que empezó su relevancia fue Adiós a la Mama, que es un libro que mereció un premio en la Casa de las Américas con un jurado de primera. Ahorita Lucero nos pondrá la foto. En el jurado estaba Nicanor Parra, estaba Lezama Lima, estaba Sabines, estaba Ginsberg, estaba alguien que era como el cancerbero de los comunistas, que era Fernández Retamar. Y digo Roberto Fernández Retamar. Digo esto porque el primer lugar, él ganó la mención honorífica. El primer lugar es de un poeta del que no pude rastrear más obra. Pero me queda claro que esos primeros lugares estaban muy bien reservados, sobre todo en esa época de la izquierda dura, para escritores bien comunistas y bien alineados a la causa. Entonces, en ese jurado quizá a veces las menciones eran la forma de mostrar simpatías a obras pues no tan alineadas, por decirlo algo. Con ese jurado él obtuvo esa mención honorífica y es un libro pues por donde circula el poeta de juventud, que para mí es el poeta el que más me gusta. En general de muchos poetas me gusta mucho la etapa joven, porque hablan un poquito del amor, ligeramente del extravío, de la bohemia, pero ya de una manera inteligente y sin el sollozo absurdo del adolescente. Es un libro breve y que está lleno de los años de Argentina, del descubrimiento de la literatura, y no es un libro de difícil lectura. Es un libro, una poesía bastante prístina y con un buen tono y un buen ritmo. Entonces es un libro que se goza y notable por quienes les dieron el visto bueno. Pues hay que leer a Dietrich, Noé Dietrich, que bueno, ¿cuánto tiempo vivió en México? Yo creo que unos 15 años. Los primeros años del exilio, ¿no? Sí. Desde el exilio fue el primer país que... Y murió en Colombia. O sea, después de Europa, su muerte, volvió a Sudamérica. No. Yo creo que muchos sudamericanos lo que desean es regresar al sur. Creo que pocos, algunos se quedan, pero... Fíjate que ahorita que hablabas de Dietrich y que de estos escritores, tú lo dices, discretos, deslumbrantes, en una parte del éxito, ¿no? Y de la fama.
Es decir, hay muchos espejismos. Hablábamos la semana pasada con Carolina Pavía sobre la fama y sobre eso. De pronto yo le decía, tienes 56,000 seguidores en Instagram. Sí. Mm, realmente la fama es un cuchillo de dos filos, ¿no? Pero ahorita recordaba una cosa de Paul Celan, que hablábamos de Paul Celan, que Gallimard, la editorial francesa, rechazó su obra. Es decir, que es una especie, podría ser una vergüenza, ¿no? Que hayan... es decir, es como si ahorita viviera Joyce y llevara el Ulises a Planeta, ¿no? Se lo rechazan. Por supuesto que se lo votan. Ese tipo de cosas está muy presente en el arte. Digo, en la ciencia seguramente también, ¿no? De otras maneras, pero en la literatura ocurre mucho, ¿no? ¿Quién rechazó 100 años de soledad? Nadie se acuerda, pero alguien los rechazó. Es decir, a Rulfo también le rechazaron algún libro, ¿no? Es decir, esa literatura brillante, que necesita muchos años para aparecer como la gran literatura, me parece que de cuántas cosas nos estamos perdiendo, ¿no? Es una injusticia, digamos, ¿no? Que estén ocupando novelistas de segunda, ¿no? Novelistas muy malos y que venden 1,000,000, ¿no? De libros, o que venden muchísimos libros. Hablaremos del fenómeno Irene Vallejo. Estoy terminando ya su novela es pues la novela famosa que acaba de vender 1,000,000 de libros. Y tendría que observar muy bien dónde está el valor de esta novela, que habla sobre los libros. A mí me parece interesante, me ha interesado mucho su prosa y me ha interesado su información. Es una novela donde la información erudita de manera sencilla está narrada y me parece que eso es lo valioso. Eso es lo valioso de una novelista que por alguna razón tiene mucho éxito. Digo, lleva traducidos a muchísimos idiomas y acaba de, este mes o el mes pasado, se cumplió el 1,000,000 de ejemplares vendidos. Quien dice que no se venden los libros, que la gente no lee, hay que ponerlo en stand-by a ver si es cierto, porque yo veo que sí hay muchos lectores. Hay muchos lectores en el mundo de habla española. No hablo nada más de México, ni de España, ni de Colombia, ¿no? Sino en el mundo de Hispanoamérica creo que se lee. Y si no se lee, por lo menos se compran libros, ¿no? Y bueno, habría que pensar en más adelante dedicarle un momento a hablar de Irene Vallejo, que me parece un fenómeno importante, que además es una escritora muy afable, muy simpática, ¿no? Muy agradable, muy buena expresión que tiene todo eso. Hay un libro de ensayos que salió hace poquito, que habría que conseguir, pero esta de El infinito en el junco, El infinito en un junco, esa novela es la que leo, la he leído tengo desde noviembre leyéndola. Es un libro amplio, pero y como la estoy leyendo digital, entonces me tardo más. Pero me está interesando mucho más la información. Al principio habla de Alejandro Magno y sus intenciones por hacer la biblioteca más grande y recopilar a todos los autores y toda la obra del mundo. Una ambición tremenda, ¿no? La biblioteca finalmente que todos conocemos como un símbolo importante. Y bueno, cuenta historias muy atractivas, pero con una información muy poderosa.
Entonces, habrá que pensar en hablar. Y ella es muy exitosa. ¿Qué iba esto? Hay escritores que son muy malos, digo, ni modo, malísimos, pero excelentes vendedores de libros. Vamos a un corte. Excelentes vendedores de libros, muy malos escritores, muy vendidos, muy comprados, y son los que sobresalen, y ojalá que no sean el canon, ¿no? Regresamos después de un corte y seguimos bebiendo café, Oscar, que todavía está caliente. Así es. Virtuosismo, ¿no? Eso es lo que hay en la poesía de Celan. Digo, y lo llegamos a notar en ese eco que nos dejan las traducciones del español. Hay buenas traducciones, por supuesto. Alcanzamos a ver ese virtuosismo. No imagino cómo se puede contemplar en alemán, ¿no? En fin, pero fíjate qué cosa que Gallimard rechazó publicar a Celan. Nada menos. Bueno, eso es. Entonces, creo, y hablando de escritores exitosos, fíjate que y no exitosos, tengo aquí un libro de Luis Cardosa y Aragón, que no le han hecho justicia. No ha sido un escritor agraciado por las grandes editoriales, no es un escritor famoso. Octavio Paz se peleó con Luis Cardosa y Aragón. Por supuesto, las críticas de pintura, los textos, esas prosas sobre Toledo, sobre este otro guatemalteco, pintor, Mérida, Carlos Mérida. Escribió sobre Carlos Mérida, escribió sobre Toledo, no estoy seguro si sobre Felgueres, no estoy seguro. Pero bueno, escribió, hay un libro de Luis Cardosa y Aragón que se llama Ojo Voz, que se la dedica a 4 pintores. Es una obra maestra de cómo se mira la pintura, ¿no? Y bueno, Octavio Paz escribió sobre pintura, escribió sobre todo, ¿no? Pero fue ambicioso también, era ambicioso Octavio Paz. Escribió sobre pintura y después tuvo una diferencia, seguramente política, no sé de cuál, se debe saber, pero no sé de qué tipo de diferencia tuvo con Luis Cardosa de Aragón, y a su muerte, cuando murió Luis Cardosa de Aragón, Octavio Paz escribió un texto sobre él y dijo que fue su maestro para mirar la pintura, para escribir sobre la pintura. Tiene toda la razón. Pero señalaba muy, muy de ladito que era un buen poeta. No. Es un gran poeta. Esas prosas de este libro, por ejemplo, de la Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo, es bellísima. Te leo unas líneas. No es cierto, dijo el pino. No es cierto. Es imposible imaginar un mar sin velas como un ciego sin tacto. Si los ríos no saben cómo nombrar por qué viven de olvidarse, tampoco las piedras saben el nombre de los ríos ni su propio nombre. Creen que no necesitan nombre porque siempre existen, siempre, que es como no existir. No, a mí me gusta mucho y es un poema muy largo en prosa,
uno de los grandes poemas escritos en México. Él era guatemalteco, pero vivió en México muchos años. Y bueno, hay un poema que se llama Dante en Nueva York, ¿no? Entonces es como la representación de un hombre que va cruzando el infierno, ¿no? Que es el purgatorio, que va hacia el paraíso, ¿no? Entonces, semeja a Nueva York con esos paisajes dantescos, ¿no? Y es un gran poema. Y bueno, Luis Cardoso de Aragón, que es un ejemplo, un ejemplo de cómo mirar la pintura, cómo escribir sobre la pintura, con sus propias armas. Las propias armas de la pintura son la poesía, ¿no? No encuentro otra manera de escribir, de describir, de interpretar, de acercarse, de hacer una profundización en lo que la obra de arte pueda decir y escribir sobre ella. Y Luis Carlos Aragón lo hizo muy bien. Lo hizo de una manera a veces sorprendente, ¿eh? De pronto te das cuenta que de verdad se puede ver un cuadro por todos lados, ¿no? Es decir, la manera en que Cardosa mira la pintura es asombroso, porque la ve por dentro, ¿no? Y también la poesía supo verla por dentro, ¿no? Es decir, hizo una novela que se llama, me parece, Río, que no he leído, pero bueno, tengo mucho aprecio yo por la obra de Luis Cardoso de Aragón. Y en estos días, no sé si te platicaba que la semana pasada no alcancé a hablar de este libro, pero ¿ya te lo había enseñado, Oscar? Sí, cómo no. De Alice Munro. Así es. Qué cosa. Eso me gusta mucho. Fíjate que apenas he leído 2 cuentos, que bueno, fue un regalo de estos días. A mí me gustan estos días porque me regalan. No me gustan porque tengo que regalar, pero por pobre, digamos, no es otra cosa, no es que uno quiera regalar. O regalas tus libros que ya has leído, ¿no? Eso me pasa, que de pronto, ya llévate este libro. O los ponemos a vender ahí en usados, ¿no? Y fíjate que leí este cuento, dije, voy a elegir al azar. Como los libros de cuentos, a mí me gusta abrir en el cuento que me guste el título, que me atraiga la primera línea, en fin, se hace uno idiático. Pero leí este cuento del Día de la Mariposa. ¡Qué cosa! Este es un cuento ejemplar como para saber de qué manera Munro escribe sus historias, por qué es la gran cuentista. Y ya alguna vez lo platicábamos, la fineza del mundo, la fineza de los humanos, la fineza de los seres en comunidad, la fineza de la profundidad, la oscuridad fina que llevan por dentro esos seres que aparentan no ser malvados, no ser perversos, ¿no? Y Alice Munro los desenmascara. Eso me gusta mucho. En este cuento que acabo de leer del Día de la Mariposa, es un cuento además delicioso de cómo unas niñas de 6º año de primaria le hacen bullying a una de ellas, que tiene sus faldas de cuadros pero le hacen bullying porque tiene un hermanito pequeño de 1er año que llega a pedir a la puerta de su salón a decirle a su hermana, que le llega a pedir a su hermana ayuda para que lo lleve al baño, porque es un niño de primero, pero no quiere ir solo al baño. Entonces, Mayra Saila se llama la niña. Y entonces, pues todo el mundo ve, maestra, ¿me permite llevar a mi hermano al baño? Lo lleva al baño y todo eso. Pero hay días en que este niño llega con una mancha en el pantalón, ya no alcanzó a llegar, entonces Mayra tiene que pedir permiso para que su maestra
la deje ir a llevar a su hermanito a su casa. Y entonces eso va pasando y le hacen una burla tremenda, porque tiene un hermano que se hace pis, ¿no? Y entonces se burlan de una manera terrible de ella, muy, muy, muy dura la burla. El bullying es, ahora que le llaman bullying, me parece que es de las cosas que marcan a una persona, ¿no? Marcan a una persona, si es que no las enfrenta de manera decidida y las supera y las hace pedazos, ¿no? Eso puede ser que salve aquello, ¿no? Pero esta niña recibe bullying, no la quiere nadie, ¿no? Y la tratan mal, tal. Pero un día, Helen, que es la niña que narra el cuento, que narra la historia, va caminando y adelante va Mayra, la niña buleada, con su hermano de la mano. Y la sigue, pero dice, ¿la alcanzo, no la alcanzo? ¿Qué van a decir mis amigas si me ven llegar con ella? En fin, ¿no? Es la apestada. Y entonces finalmente la alcanza y dice, y le ofrece, tiene una caja de palomitas, algo así, no estoy seguro qué, y le dice, ¿quieres? Y la otra de pronto dice, se está burlando de mí, ¿no? Me ofrece palomitas y dice, toma, y destapa la caja y toma, y ella no quiere por esa defensa, ¿no? Y entonces finalmente le comparte las palomitas y encuentran un premio que es un prendedor con una mariposa azul, por eso se llama el Día de la Mariposa. Y entonces le dice, ten el premio, lo que sale ahí en la cajita, te lo regalo. Dice, no, es tuyo. No, el premio es del que la descubre, porque la niña, mientras abría la caja, Mayra descubre el premio. Dice, no, tú compraste eso y tú sacaste el premio. Entonces estamos viendo como una cosa muy justa, muy, muy justa. Y resulta que le dice, te la regalo, y dice, no puedo aceptarlo, ¿no? ¿Cómo crees? Y cuando finalmente lo acepta, ya nos vamos a ir. ¡Qué barbaridad! Cuando lo acepta, esta niña se da cuenta en la conciencia de que es una gente bondadosa, muy bondadosa, que es una pena que se siente traidora, después se enferma, van a visitarla. En fin, el cuento es muy bueno, pero despierta, sacude la conciencia de una niña que le había hecho mucho daño a otras, con sus compañeras le había hecho daño a Mayra, y finalmente le arde la conciencia de haber sido una traidora con un espíritu tan noble, ¿no? Esas cosas son las finezas que Alice Munro en sus cuentos, y ahora que leo de Danza de las Sombras, lo compruebo. Oscar, se nos fue muy rápido ahora. Bueno, pues la próxima semana nos hablarás de algo, Sí, de algún autor, ¿no? así es. Que sea sorpresa. Perfecto. ¿Te parece? Mejor. Muy bien. De acuerdo. Pues me despido. Muchas gracias a Lucero, que puntualmente nos detiene. Muy bien, y a ustedes en casa muchas gracias. Me despido con un poema de Paul Celan. Álamo, tus hojas brillan blancas en la oscuridad. El pelo de mi madre nunca encaneció. Diente de león, así de verde es su cránea. Mi rubia madre no volvió a casa. Nube de lluvia, te demoras en las fuentes. Mi dulce madre llora por todas. Astro circular, tú anudas el lazo de oro. El corazón de mi madre fue herido con plomo. Puertas de roble, ¿quién te sacó de quicio? Mi tierna madre no puede volver. Recuerden, amigos, que siempre hay una memoria que hará volver de otra manera aquello que perdimos.
Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.